le quiero hablar algo bien importante, porque yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a experimentar momentos difíciles. No, eso no lo podemos hacer en la tierra. Pero realmente el problema es qué hacemos con esos momentos difíciles. No es tanto que lleguen o que no lleguen, ¿qué hacemos cuando viene el momento? Y eso es bien importante para nosotros los creyentes. Si nosotros no lo logramos entender, es donde vamos a tomar decisiones equivocadas. Y es por eso de que le quiero hablar a usted acerca de los huesos. Usted y yo tenemos huesos, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto. Desde que nos formó el Señor en el vientre de nuestra madre, ahí el Señor estuvo formando nuestros huesos. Mire lo que dice el Salmo 35:10. Dirán todos mis huesos: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Aquí el salmista está hablando del momento de la angustia, del momento difícil, porque usted no me dejará mentir, pero hay momentos donde nosotros pasamos pruebas difíciles en nuestra vida. Tenemos que enfrentar a diario cosas que son casi normales, diríamos nosotros. Pero hay momentos en nuestra vida que nos golpean tan fuerte que nos pueden llevar a un momento difícil en el estado anímico de nosotros. Y usted no me dejará mentir, cuando son problemas tan fuertes, los sentimos hasta los huesos. Nos viene desánimo, nos viene debilidad. No nos dan ganas de hacer ciertas cosas que tenemos que hacer. No nos dan ganas de poder llevar la responsabilidad que tenemos que llevar. Entonces, podemos nosotros sentir en lo más profundo de nuestro ser. Cuando estamos bien contentos y estamos felices, ¿cuál es nuestra reacción? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a comer? Quiero leer esto, quiero leer lo otro. Quiero ir a tal lugar, quiero hablar con tal persona. Pero cuando usted está con momentos difíciles, a veces hasta las ganas de hablar se le quitan. ¿Verdad que sí? No le dan ganas de hablar. Uno suena el teléfono y es la hermana más preciosa de la iglesia. Y usted dice: ay, hermana, perdóneme, solo mira el número, ¿verdad? Perdóneme, hermana, pero ahorita no puedo. Me siento bien mal. Pero yo quiero decirle algo. Dios no ignora esto en nosotros. Todo nuestro cuerpo está lleno de huesos. Mírese las manos, mírese los pies. Todo nuestro ser, nosotros sí que no podemos ir a algún lado y decir: ok, mira hueso de mi pierna, aquí te vas a quedar, voy a ir a la escuela y cuando venga me lo voy a poner de regreso, ¿verdad que no? Donde quiera que usted vaya, tiene que ir con sus huesos. Por eso que a veces yo oigo a las hermanas, no les voy a decir quién, pero oigo cuando le dice una a la otra: ¿y cómo están tus huesos? Preguntándole cómo está, cómo está él, cómo está ella, y cómo están tus huesos. Pero realmente no está mal, porque realmente ahí pueden haber muchos conflictos. El conflicto nos puede llevar a afectar nuestros huesos. Mire, la importancia de los huesos. En el Salmo 35:10 dirán todos mis huesos: Señor, ¿quién como tú? Todo nuestro cuerpo está lleno de huesos, sin ellos no podríamos funcionar. Por eso que la doctrina es bien importante. La gente a veces no entiende lo que hace la doctrina en nosotros, pero la doctrina es como la espina dorsal. Si alguien se daña en algún accidente, en algún trabajo, por alguna situación, su espina dorsal, será imposible caminar. Entonces, así también es la palabra, así es la doctrina de nuestra vida. A nosotros nos sostiene, nos mantiene de pie. Ahora le quiero hablar a usted de la presencia de Dios hasta los huesos. La presencia de Dios no es cualquier cosa, sino que la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo,
rejuvenece los huesos. Nos han estado hablando a nosotros del águila, ¿verdad? Entonces Dios quiere también que pensemos en los huesos. Muchas veces en nuestra vida, nuestros huesos han sido dañados, pero el Espíritu Santo, cuando nosotros entendemos la llenura del Espíritu Santo, las consecuencias van a ser es que nuestros huesos serán rejuvenecidos. La vida sin Dios seca los huesos, pueblo amado, y el pecado consume los huesos. Entonces, y esa es la diferencia. La presencia de Dios hace la diferencia en nuestra vida. Le quiero hablar de el profeta y los huesos. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová, dice el profeta Ezequiel, vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Se recuerda que hace poco yo enseñé un día viernes acerca del Espíritu de Dios, como en el Antiguo Testamento venía sobre los hombres y las mujeres de Dios. Pero venía, y cuando ellos eran inundados de ese Espíritu de Dios, ellos podían hacer cosas gloriosas, como Moisés que abrió el mar. ¿Cuántas cosas ellos no pudieron hacer bajo esa unción que venía sobre ellos? Y yo le expliqué a usted que cuánto más no podemos hacer nosotros en este tiempo, que somos la casa del Espíritu Santo, que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces mire lo que pasó con este varón. Señor se le aparece y usted sabe que yo no sé por qué, no sé, hijo, por qué no me aparecieron mis notas. No sé si me abriste otro, pero está bien. Usted sabe que el pueblo de Israel, según la historia, estuve leyendo la historia del pueblo de Israel, ellos vagaron por el mundo entero esparcidos, bajo oprobio por 1900 años. Gimieron al Señor. Ellos habían fallado al Señor. Ellos habían provocado la ira de Dios. Ellos buscaban la idolatría sabiendo que ellos tenían un Dios poderoso. Entonces ellos provocaron en su vida muchas cosas difíciles, y por 1900 años ellos fueron esparcidos y fueron oprimidos y fueron humillados. Sus mujeres fueron violadas, sus hijos eran tomados como esclavos. Ellos trabajaban nada más por lo que comían. Sus tierras habían sido robadas, habían sido quemadas. 1900 años el pueblo de Dios sufrió todo eso. Pero ellos gemían al Señor. Y en el año 1948 ellos pudieron otra vez recibir el poder y el derecho de ser reconocidos como nación. Y sabe que ese día el ministro que se llama, el primer ministro de Israel que hizo la ceremonia, se llama David, y ese hombre dijo: el judío que no crea en los milagros, sinceramente, dijo él, está bien ciego. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo de Israel? Él estaba diciendo: yo sé que ustedes han sufrido, que hemos sufrido, que sufrieron nuestros abuelos, que sufrieron nuestras abuelas, que sufrieron nuestros tíos, que sufrieron nuestras generaciones. Pero este día, estaba diciendo él, Dios se ha acordado de nosotros y ha hecho un milagro en nosotros. Y así puede ser nuestras vidas. ¿Acaso no a veces tomamos decisiones que más tarde, pasando los años, volteamos a ver y hemos sufrido daño, y hemos sufrido pérdidas, y hemos sufrido fracasos? Y cómo quisiéramos retroceder el tiempo, traerlo para este momento y tomar decisiones diferentes. Y así estaba el pueblo de Israel. Pero entonces el Señor, mire, lleva a este profeta. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mire qué raro, ¿verdad? Qué raro es Dios, diría este profeta, pero ¿por qué me trajo aquí? Lo menos que quería ver él era eso.
Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿No es cierto, amado, que así nos sentimos a veces? Por los fracasos que hemos tenido, por los momentos difíciles, quizás la escasez económica, que se repite como un ciclo, como es algo cíclico. Usted sabe que lo primero que nos atacan es la mente. Lo primero, cuando viene el problema, lo primero que nos atacan es la mente. Esta semana pasada dijeron en las noticias, las estadísticas, las últimas estadísticas fueron la semana pasada. Dice que el 20% de la población de Oregon tiene problemas mentales. Y están haciendo un hospital grandísimo aquí en Oregon porque ya no le caben las personas que tienen problemas mentales. Ustedes no me dejarán mentir, hace 2 días, este joven que fue ahí al Macy's de Washington y disparó, fue al área donde estaban las mujeres y empezó a gritar el nombre de una mujer y disparó y mató 5. Y ayer lo hallaron caminando como un zombie, dice. Iba ido, ya no iba armado. Entonces, lo primero que nos van a atacar es la mente. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Nosotros podemos vivir diferente, totalmente diferente. Para nosotros Dios tiene planes de bendición, planes de prosperidad. Y aunque a veces nos sintamos, sí, ya las agarré las notas, gracias. Aunque a veces nos sintamos así como huesos secos. A veces, mire pues, aquí usted ve a las hermanas y a los hermanos y se van bien hermosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios hermosea el rostro. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, lo primero que nos dieron después de la salvación fue su gracia. La gracia de Él fue derramada en nuestras vidas. Y nos vemos en el espejo y no somos iguales. ¿Verdad que no? ¿Usted es la misma de hace algunos años? No, hombre, dan ganas de esconder las fotos. Cuando las encontramos, ¿verdad? Allá guardaditas, dan ganas de esconderlas. Yo era esto, ay Dios mío. Nos asustamos nosotros mismos. Pero ahora vemos cómo el Señor ha podido rejuvenecernos en nuestros huesos. De tal manera, acuérdense en Eclesiastés dice, cuando las muelas, está hablando del hueso, la muela es hueso. Está hablando del espíritu, de la parte profunda de nuestro ser. Por eso que es bien tremendo los huesos, hermanos amados. Porque ahí hay un misterio. Pero como nosotros tenemos que entender realmente lo que hace Dios para poder darnos vida. Porque Dios miraba al pueblo de Israel. ¿Usted cree que a Él no le dolía ver a su pueblo siendo explotado, siendo abusado? Claro que le dolía. ¿A usted no le duele lo que le pasan a sus hijos? Le duele, ¿verdad? Sus hijos le llegan contando que lo trataron mal y a usted le duele, le entristece. Usted siempre está orando: Padre, protégelos, guárdalos, bendícelos, cúbrelos. Y así Dios, ¿usted cree que Dios no miraba a ese pueblo al cual por medio de Abraham Dios había hecho un pacto? Le dijo: yo te haré padre de naciones. Y todos ellos que estaban en cautiverio eran parte de ese pacto que Dios se había hecho con Abraham. El Señor le dijo: yo te bendeciré. El sufrimiento de Israel, ya le dije, me adelanté porque no hallaba mis notas, vagó 1900 años hasta que recuperó la independencia el 14 de mayo de 1948. El primer ministro David Ben-Gurion dijo ese día que el judío que no cree en los milagros es un ciego que no ve la realidad. Esas fue exactamente las palabras que él dijo. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Qué tenemos que? Es inevitable que nosotros pasemos por momentos difíciles. Eso no lo podemos evitar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros?
cuando pasamos los momentos difíciles? ¿Qué hacemos? ¿Por qué le digo esto? Porque es peligroso. Esos momentos cuando nuestra vida está siendo afectada, podemos tomar las peores decisiones por el temor, por el miedo al mañana. Porque ¿qué va a pasar mañana? Porque vemos y magnificamos el problema. Lo vemos grandísimo, grandísimo, lo vemos. En nuestros ojos nos llenamos de temores. Si alguien de los nuestros está pasando un momento difícil, nos llenamos de temor. Y podemos, pero yo le quiero decir algo de parte de Dios. En esos momentos usted tiene que cuidar lo que usted habla. En esos momentos son momentos bien peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo va a tomar lo que usted hable y lo va a usar contra usted. Aún la ley, óigame, si a alguien lo arrestan, tiene derecho a permanecer callado. Claro que sí. Porque dicen, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Entonces usted puede callar hasta que llegue un abogado. Yo recuerdo a cierto joven nos llamó de Los Ángeles, tenía una situación bien difícil. Y entonces él buscó un abogado. Y a él, el policía iba y le decía que fuera y que fuera y que fuera, que tenía que hablar con él por una situación. Entonces el abogado le dijo, ¿sabe qué le dijo? Mire, y esto es en lo literal. Le dijo, mira, si tú te vas a meter donde ellos, una palabra que digas, te van a arrestar. No vayas, espérate. Porque ya chequeé, le dijo, no hay cargos en tu contra. No vayas. Ahora, si hubieran cargos en tu contra, tendrías que ir inmediatamente, pero todavía no hay cargos en tu contra, entonces tú no tienes que ir. Porque una palabra que digas te va a comprometer a ti mismo. Una palabra que tal vez con inocencia la pudo haber dicho él, pudo haberlo metido años en la cárcel. Y gracias a Dios no, pues, ¿verdad? El Señor lo libró y está bien. Pero ahora nosotros sabemos, en los momentos que tenemos pruebas y batallas, hay una guerra espiritual por nosotros, por nuestro destino. Porque una decisión no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a los demás que están alrededor de nosotros. Ahora, ¿qué debemos de hacer en los momentos difíciles? ¿Quiere que le diga qué tenemos que hacer? Tenemos que declarar con nuestra boca, aunque me duela mi cuerpo, aunque no tengo para comer, aunque me dejó mi esposo, aunque me dejó mi esposa, aunque todavía no tengo papeles de migración, aunque mi familia está pasando por crisis, aunque, esa es la palabra que tenemos que decir. Y yo se lo voy a enseñar porque la Biblia así lo dice. Lo que tenemos que hacer nosotros en los momentos difíciles. Habacuc 3:17. Mire, aunque la higuera no florezca, ni el primer aunque, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, aunque, esa es la palabra que tenemos que usar. Aunque esto esté pasando, entonces nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que ministrar nuestra vida. Decir, aunque yo estoy pasando este momento que no lo entiendo, porque déjeme decirle que lo más duro quizás es cuando uno paga las consecuencias y tiene que pasar una etapa. Y uno no ve claro, ¿verdad? Y uno dice, pero Dios mío, no hay el camino de regreso. No hay cómo poder borrar los errores. ¿Cómo quisiéramos borrar los errores? Cuando llegamos a una etapa, yo creo que lo más glorioso de la madurez es cuando tú puedes valorar tu vida. Lo más glorioso de la madurez es cuando tú puedes reconocer y pararte y detenerte y ver dónde fallaste. Y que es la oportunidad para aprender. El sabio usa el error para aprender. El necio lo ignora y lo vuelve a cometer. Pero nosotros hemos recibido del Señor todo lo que necesitamos para funcionar con éxito. Nos ha dado el Señor su sabiduría. Dice la Biblia, buscad la sabiduría. La sabiduría no va a venir porque así, busquemos la sabiduría.
para que nosotros podamos aprender. Ahora, dice en el 18, primero dijo, aunque no ha florecido la higuera. Usted sabe que la higuera es una de las plantas, dicen que son de las más antiguas. Y se recuerda usted la parábola de cuando Jesús venía saliendo de Betania, de la ciudad, y buscó, dice, fruto. Pero en realidad yo le voy a decir lo que pasó. Y la gente dice, bueno, pero no era tiempo que diera fruto. Pero es que ese árbol primero da una flor amarilla. Y esa flor amarilla es la que se convierte en higo. Se hace espesa y se cierra y se convierte en el fruto. Pero primero, entonces lo que Jesús buscó fueron esas florcitas amarillas y no estaban ahí. Y por eso el Señor dijo, no, pero si no está la flor es porque no va a dar fruto. Entonces el Señor por eso la secó. Y le voy a decir por qué la secó. Porque si un árbol es malo, esto lo saben los agrónomos, los que trabajan la tierra. Si un árbol es malo, no da fruto, pero también daña la tierra donde está sembrado. Eso es lo más tremendo. Y por eso el Señor la secó. Dijo, no, esta está ocupando un lugar aquí que otra puede usar. Entonces por eso el Señor la secó, ¿verdad? Esta ya no debe de estar aquí. Pueden plantar otro árbol que dé fruto y que traiga beneficio pues al pueblo. Pero por eso fue que el Señor, porque la tierra aún se daña. Con todo, esta es la manera que tenemos que responder nosotros en las situaciones difíciles. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Oiga, cuando el profeta fue llevado a aquel lugar era un valle. Un valle es algo plano, hermanos. Es abajo, es en el piso. Pero aquí dice el Señor, me coloca en las alturas. Jehová no llevó al profeta a una montaña llena de huesos, lo llevó al valle. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el valle usted y yo algún tiempo hemos estado o en algún tiempo vamos a estar. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que usted en ese momento, usted confiese, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se goza en el Señor en los momentos difíciles, el Espíritu Santo viene a obrar sobrenaturalmente en el mundo espiritual a favor de nosotros, de tal manera que la maldición se convierte en bendición. Por eso nosotros tenemos en los momentos difíciles, hermanos amados, ahí sí realmente se sabe quién es quién. Ahí realmente usted mismo se prueba su fe y se prueba su corazón. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Lo que quiero decir es que no me apoyo en mis propios recursos. No, el Señor es cuando tengo, el Señor es cuando no tengo. El Señor es cuando me va bien, el Señor es cuando me va mal. Job dijo, Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito en todo tiempo, porque su fidelidad es en todo tiempo, pasemos lo que pasemos. Entonces cuando nosotros entendemos y nos paramos y venimos a la congregación, no cabizbajos, hermano, no que no te sientas triste, porque claro que sí, ¿verdad? Mi hermana, su abuelita partió con el Señor y me decía cómo su hermana no está comiendo y está llorando mucho. Y yo le digo, bueno, es que en este cuerpo sentimos la tristeza, sentimos la falta de aquella persona que lo cuidó, que lo amó. Yo pienso que una abuela ama más fuerte a sus nietos. ¿Qué piensan ustedes, abuelas? Sí. Es un amor tan fuerte hacia los nietos, pero es por la madurez. Porque quisieras tener a tus hijos otra vez pequeños y tenerles paciencia y cuidarlos y protegerlos. Porque tal vez cuando tenías tus hijos pequeños, tal vez tú no estabas sembrada en el Señor y tú no podías ver realmente las necesidades de tus hijos. Porque usted sabe que cuando uno no está en el Señor, uno es egoísta. Uno piensa solo en mí y después en mí y después también en mí, ¿verdad? Entonces nosotros despertamos. Yo creo que el amor de madre y de un padre se despierta cuando el hombre y la mujer se conectan con el tronco divino que es Dios. Ahí es donde nuestros ojos espirituales son abiertos y ya no somos más engañados.
Entonces podemos ver bien el mal y el bien. Tenemos la capacidad de decidir esto sí, esto no. Pero sobre todas las cosas, pueblo amado, hemos sido diseñados. ¿Sabe usted? Mucha gente habla de la identidad, pero ¿qué es la identidad verdadera? ¿Cuál es mi identidad como hija de Dios? El mundo no tiene identidad, perdóneme, pero nosotros sí. ¿Qué es la identidad? Es que yo me tengo que parecer al Señor. Mi verdadera identidad es que soy hecha a la imagen y a la semejanza del Señor. Que yo tengo a Cristo en mí. Que Cristo está en mí. Que el poder de Dios está en mí. Y que el poder de Dios yo lo puedo compartir con el necesitado. ¿Por qué? Porque me fue dado por gracia. Y tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tú has recibido la gracia de Dios. Aunque estés pasando un momento difícil, no me digas que estás vacío. No, nadie estamos vacíos. Todos tenemos de Dios. En aquel sacrificio de Jesús se dio a luz una etapa diferente en nuestra vida. Nos volvieron a equipar, nos volvieron a comprar y nos devolvieron lo que un día perdimos. Y eso es lo que al pueblo de Israel también le pasó. El pueblo de Israel ya no tenía esperanza. Era un pueblo según Ezequiel. El Señor le insistía a Ezequiel. Ezequiel, profetiza. Cuando el profeta profetizaba, el Espíritu de Dios penetraba hasta los huesos. El Señor llama a Ezequiel y dice: mira Ezequiel, mire, el Señor pudo haberse aparecido a los israelitas, pero no, Él levanta a un hombre que a pesar de todo, a pesar que muchos habían fallado a Dios, Dios encuentra a un hombre al cual dice: mira Ezequiel, ve y profetiza. Por eso le digo yo a usted, qué importante es lo que decimos, porque Dios estaba tan interesado en que Ezequiel fuera y profetizara. Ve Ezequiel, lee Ezequiel y usted va a ver que desde el principio Dios le habló a Ezequiel y dijo: ve y háblale al monte, ve y háblale a los huesos secos, ve y profetiza Ezequiel, no tengas temor Ezequiel, yo sé que ellos han sido de corazón duro, le decía el Señor, pero a ti que no te importe eso, que no te dé temor. Ezequiel, párate y deja ir la palabra y profetiza. Por eso no podemos menospreciar las profecías ni la palabra profética, no podemos. Pero el hombre y la mujer de Dios que profetiza tiene que meterse con Dios. Tiene que tener intimidad con Dios, porque usted va a hablar de parte de Dios. Porque usted va a traer palabra de consuelo. Porque usted va a traer palabra que va a venir a alertar al pueblo. Una palabra que va a venir a consolar. Por ejemplo, pudo haber venido a la iglesia y ya pasó una vez en nosotros al principio del ministerio. Cuando una palabra vino y dijo: tú has venido a la iglesia este día, pero tú saliendo de aquí te vas a ir a matar. Así te dice el Señor, no lo hagas. Y aquel hombre se vino llorando y dijo: yo soy. Y andaba ahí el arma en el calcetín. Entonces, miren lo que puede hacer. Por eso que es bien importante. Porque cuando el Espíritu de Dios, yo le voy a decir cómo es que vino el Espíritu de Dios y me tengo que apurar para llevarlo ahí. Cuando el Espíritu de Dios tomó a Ezequiel, fue algo glorioso, fue algo poderoso. Por eso el Señor insistía: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza. Él quería que ellos retomaran la fe. Dios quería que su pueblo retomara la fe, que retomara la esperanza que habían perdido. Si nos matan la esperanza, estamos arruinados. La esperanza te sostiene. La esperanza es un poder dentro de ti, dentro de mí. La esperanza en el Señor, dice la Biblia, ¿qué, pueblo amado? No avergüenza. Mientras usted y yo tengamos esperanza en el Señor va a hacer cosas que tú ni te esperas. Porque eso es lo glorioso de Dios, que a veces nosotros dudamos de Dios y estamos esperando lo peor. Lo peor, cuando Dios no quiere eso para nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos esperanza, es que estamos esperando algo que va a suceder que no lo tenemos y que nosotros no lo podemos hacer humanamente hablando. Porque nuestro poder, nosotros tenemos limitaciones como humanos.
Pero sin embargo, mire esta higuera. Es una higuera sin frutos. A veces así nos miramos nosotros y nos sentimos nosotros. Así nos miramos. Miramos nuestra vida y decimos, wow, ¿usted ha visto una higuera hermosa? Es bello. Es que las hojas de este árbol son espesas. Son bien espesas, son gruesas. Y cuando se llenan en todo su verdor, cuando todas sus hojas salen de este árbol de la higuera, es precioso. Este árbol es precioso, pero a veces así nos miramos nosotros. Y así miraba Israel sus problemas. Ya no hay fruto en la higuera. Ya no reverdeció. Pero sin embargo, Dios tenía planes con su pueblo. No para siempre son los problemas, pueblo amado. Pero es peligroso cuando los pasamos. Es muy peligroso. No sé qué pasó. Ok. Ahí viene, ya lo arreglé. Profetizó promesas y ellos lo único que tenían que hacer era creer. Nuestro trabajo, hermanos, en medio de las situaciones difíciles es creer. Dios siempre va a mandar una palabra a nuestra vida, conforme a nuestra necesidad. Dios no se equivoca. Usted sabe que a veces en la profecía la gente dice, esa profecía era para mí. Pero hay otro de este lado que dice, no, pero era para mí. Pero ella más atrás se levanta otro y dice, no, pastora, era para mí esa profecía. Era para tu necesidad. Para eso era. Dios la manda a tiempo, dice la Biblia. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. No oíd cualquier cosa. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritus en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros y haré que la carne suba sobre vosotros y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis, oiga, que yo soy Jehová. Las promesas de Dios. ¿Por qué es que Dios insistió tanto en Ezequiel que fuera a profetizar? Porque Él quería quitar la esterilidad de ese pueblo. Él ya no quería que ellos se sintieran unos fracasados. Y por eso es que el Señor manda a Ezequiel, porque quería quitar la esterilidad de su vida. Pero allí era algo lo importante. ¿Será que ese pueblo le iba a creer a Ezequiel después de todo lo que habían vivido? Y si nosotros creemos a las promesas, hermanos amados, hemos ganado una victoria. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Porque el mundo cree en lo que ve, pero nosotros tenemos que creer en Él, en su palabra. Por eso es que el Señor insistió: mira, Ezequiel, ve, pero hazlo. Yo creo que Ezequiel a veces debe haber dicho: ay, Dios mío, ¿será que estos que yo ya conozco, que son bien duros, no me van a creer? Y así a veces nosotros, ¿verdad? Cuando profetizan los hermanos y estamos mirando a ver quién profetizó. La hermana profetizó. Hermanos, con esa actitud, ¿cuándo va a cambiar nuestra vida? ¿Cuándo? ¿A quién va a usar Dios? ¿A quién? A otro de carne y hueso como tú. Y también te va a usar a ti. Tú tienes que entender que van a haber momentos donde el Espíritu Santo va a soplar. Y yo le voy a hablar a usted cómo sopla el Señor. Que Dios te va a dar una palabra para alguien que la necesita, y tú lo vas a entender por el Espíritu. Porque esa palabra no es para ti, simplemente te la están dando para que la entregues. Entonces tú vas a entender por qué. Porque esa palabra va a cambiar la batalla de tu hermano. Con esa palabra, imagínese usted lo que el Señor hizo con este pueblo. Me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Óigame, es lo que le estoy diciendo yo. El Señor le recuerda a Ezequiel, le dice: mira, yo sé que tú eres un humano, Ezequiel, y te van a ver como un humano. Ellos te conocen, Ezequiel, pero tú ve y profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu,
ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos hecho eso? Usted nunca ha dicho, Señor, nosotros lo hacemos acá en la congregación. Cuando estamos en la adoración, en la alabanza, decimos, Señor, sopla de los cuatro vientos. Pero usted sabe qué está diciendo. Pero usted sabe qué está usted atrayendo. Es poderoso. Es poderoso lo que podemos atraer cuando nosotros le decimos al Señor, sopla de los cuatro vientos. Y eso le dijo el Señor a Ezequiel. Cuando dice que empezó a ver que se formaban los tendones y se empezaban a unir los huesos, el Señor le dijo, Ezequiel, dile al Espíritu que sople de los cuatro vientos. Y dice que se empezaron a parar y se formaron un gran ejército inmenso. Un ejército inmenso, un ejército poderoso, un ejército. El Señor no dijo multitud de gente, dijo un ejército. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios sopla sobre nosotros, Dios nos equipa para ser guerreros y guerreras de Dios, para no perder batallas. No tenemos que retroceder, pueblo amado, tenemos que avanzar. Entonces cuando pasó eso, entonces los huesos tomaron vida. Entonces mire qué representan el Espíritu sobre los cuatro vientos. Vamos a ver el primero. El viento del este, según Oseas 13:13. El viento Cadín, viento oriental o del oriente. Y este viento, mire pues, usted y yo decimos, sopla de los cuatro vientos, Señor, sopla tu presencia, sopla de los cuatro vientos. Pero yo le quiero decir algo, son cuatro vientos. Y cada viento trae una función. Según como nosotros estemos, según como Dios nos mira, según como Dios quiera trabajar en nuestra vida, ese es el viento, el espíritu que se va a manifestar en nosotros. Pero quiero decirle algo, que los cuatro son a favor de nosotros, aunque son etapas diferentes. En este viento oriental o del oriente, este viento viene y quita las apariencias. Dice que este viento seca y quita y despoja lo que no es de Dios en nuestra vida. Y es una bendición. ¿Para qué queremos nosotros algo que no lo necesitamos y que no vino de Dios? ¿Para qué queremos nosotros algo que Dios no ha plantado en nuestra vida? Entonces este viento viene, el viento del este viene a quitarnos cosas que nos están estorbando en nuestra vida. Ahora, el segundo viento viene del oeste. Es el que te anuncia de las grandes bendiciones de Dios a favor de tu vida. Y este es el viento Yam. Este viento viene del Mediterráneo. Y este viento que viene del lado del mar, oiga, un viento que después de la sequedad anuncia la lluvia, según Primera de Reyes 18:44. En los días de Elías se recuerda que Elías empezó a ver una mano. No había llovido, ¿verdad? Había sequía, pero él empezó a ver una mano. Lo empezó a ver allá lejos, en las nubes. Y entonces Dios le estaba anunciando, viene lluvia. Viene lluvia de bendición sobre nuestra vida. Mira, el primer viento vino y nos quitó lo que no servía. Y nos iluminó y nos dijo, esto es lo que te está estorbando tu crecimiento espiritual. Es esto lo que está deteniendo tu bendición. Nos ilumina y nosotros podemos remover. Ese viento viene y remueva. ¿Por qué? Porque usted ha invitado al Espíritu de Dios que venga a trabajar en su vida. Voluntariamente nosotros estamos clamando, Señor, ven y sopla. Sopla ese viento. Sopla del Espíritu tuyo que me va a ayudar a poder despojarme de todo peso de pecado, de todo peso que tú no me pusiste, Señor. De aquellas cosas, de aquellas actitudes, hermanos amados, de aquellos pensamientos negativos que no nos ayudan para nada, sino que nos estorban. Ok, después de eso va a venir el viento del oeste. Y ese es el número 2. Este viento trae poder, y esa palabra es la número 3581 y es la palabra Coach, que significa, mire, este viento
Para que usted pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, este viento le va a traer a usted habilidades, entendimiento y equipamiento. Le va a dar riqueza, porque en la bendición viene el poder de Dios sobre nosotros, pero también la bendición trae riqueza, riqueza espiritual y riqueza también literal, económica. Entonces, la palabra riqueza es la palabra chayil y significa, este viento te va a traer poder y usted no va a ser débil, porque, mire pues, hay cierta debilidad en nosotros que es buena. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pablo, cuando Pablo le dice, quítame este aguijón, ya no lo quiero, ya tengo mucho tiempo lidiando con la misma situación, ¿verdad? Quítamelo. Y el Señor le dice, no, mira Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cálmate, Pablo, yo te amo, yo te cuido, yo te protejo, no te preocupes, ¿verdad? Pero esa debilidad es buena porque eso se refiere a cuando tú sientes que sin Dios no vales nada, pues. Sin Dios no puedes hacer las cosas que tienes que hacer. Sin Dios vas a hacer todo mal y todo te va a salir mal, pero con Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Con Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, también Dios quiere que seamos fuertes en nuestra fe. Que no cualquier cosa te debilite. Que porque vino una cosa, una mala noticia, que porque alguien te pagó mal, porque alguien te traicionó, porque alguien te pagó mal por el bien que tú le hiciste. Qué feo, ¿verdad, hermanos? Hacerle bien a alguien y que nos paguen mal. Es uno de los momentos más difíciles, creo yo, en la vida de uno, del ser humano. Porque realmente cuando tú haces el bien, pues nunca esperas que alguien te pague mal. O usted hace el bien y espera que alguien le pague mal. No, si hasta David fue delante del Señor. Y David dijo unas palabras tan duras para aquel que le pagó mal a él, que había hecho bien a él, a su vida. Pero sin embargo, el Señor también nos quiere dar riqueza. Y esto significa poder, virtudes van a venir sobre nuestra vida. Fortaleza, fuerza, eficiencia, en definición, bendición. ¿Por qué necesitamos nosotros la eficiencia? Para que todo lo que hagamos, lo hagamos y nos salga bien. Podamos invertir el tiempo en algo que vamos a tener nosotros éxito y vamos a poder disfrutar el día de mañana. Qué glorioso es el evangelio, es glorioso, hermanos, porque el evangelio significa una oportunidad nueva en tu vida. Aunque hayas tenido fracasos anteriores, tú puedes cambiar el destino de tu futuro. Tú puedes hacer que tu vida sea diferente, pero tú tienes que luchar para eso. Para eso tienes que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué cometiste errores? Porque no tomaste en cuenta a Dios en tu vida. Porque no le preguntaste a Dios lo que tenías que hacer. Porque no le pediste la dirección a Dios, sino que tú decidiste por ti solo, por ti sola. Decidiste. Entonces, por eso que es bien peligroso. Realmente necesitamos nosotros como creyentes. Nosotros queremos, mire hermanos, usted y yo podemos experimentar la bendición y el éxito en nuestra vida. Nosotros no tenemos por qué venir arrastrando el dolor de ayer. No tenemos por qué venir arrastrando la experiencia de ayer y sentirnos que todo lo perdimos. No, reconozcamos que sí lo hicimos porque fallamos a Dios. Como el pueblo de Israel había fallado a Dios. El pueblo de Israel había cerrado sus oídos al Señor. Sabiendo que Él era el Dios creador, se postraban delante de ídolos. Ahí provocaban a ira al Señor. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que examinarlas y reconocer. Esto me pasó no porque Dios quisiera eso en mi vida. No, porque a veces pasa que cuando todo va bien, que Dios es bueno. Pero cuando algo le pasa mal a alguien, a ciertas personas dicen, ay no, Dios no me ama. Ay no, pero Dios, ¿por qué lo permitió? Pero es que no, hay cosas que nosotros permitimos. Dios nos ha dado a nosotros el poder para decir no. La Biblia dice, el sí sea sí y el no sea no. Dios nos ha dado la capacidad para poder decidir. ¿Se imagina usted? Tenemos nosotros el poder de Dios en nuestra vida por medio de su Espíritu. Qué bello es poder decirle, Señor, ¿qué hago con esta situación? Y poder nosotros recibir del Señor la confirmación de lo que es para nuestra vida. No movernos por nuestros propios pensamientos ni por nuestras propias emociones, sino que saber nosotros que yo tengo a alguien que me dirija mi vida. Que tal vez
Algunos de nosotros no tuvimos una madre que nos guió. No tuvimos un padre que veló por nosotros. Los que lo tuvieron, pues bienaventurados. Ustedes, qué dichosos, ¿verdad? Que cuando querías hacer algo malo estaba tu papá. No lo hagas. Ese muchacho no te conviene, hija. Pero está bien guapo, papá. ¿No le viste los ojos? ¿De verdad? A veces te dice a las jóvenes, ve a la mamá, le dice, ¿y qué le viste a ese, hija? Está bien feo. Pero ella le dice, ay, no, yo le vi lo que tú no le vistes. Pues para ella está guapo. Y así también el joven, pero mira, hijo, esa muchacha no te conviene. Pero entonces la guianza de Dios es así. Él vela como la gallina cubre a sus polluelos. Así vela por nosotros. Él quiere protegernos, librarnos del mal. Él no quiere que nuestros huesos que se arruinen, que se dañen, que se enfermen. Pero no dejará usted, no me dejará mentir, y usted lo sabe, que lo espiritual, ¿cuánta gente va al doctor y no le encuentran nada, hermano? Pero dice que no, es que aquí está, doctor, aquí lo siento. Pero si le toman radiografías, le examinan la sangre, todo, no tienes nada. No, pero es que yo siento que me muero. Yo siento que me ahorcan, yo siento que no puedo respirar. Yo siento una bola por acá, yo siento una bola por acá. Todo. Pero no tienes nada, le dice el doctor, no tienes nada. ¿Qué quieres que te diga si no tienes nada? Pero es llegando, y también van al doctor y no tienen nada, pero es llegando a la puerta de su casa y empiezan los tormentos y empiezan los achaques. ¿Qué es eso? Es algo espiritual. Es espiritual. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos, pueblo amado, y que podamos nosotros invocar sobre nosotros el Espíritu de Dios. Mire, con el Espíritu de Dios podemos sobrepasar lo que tenemos que sobrepasar y no vamos a sufrir pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios, repito, viene sobre nosotros, Él neutraliza los poderes negativos sobre nuestra vida. Y cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor, entonces Dios se encarga de bendecirnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Qué maravilloso es abrir los ojos cada día y poder decirle, Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, por lo que tú me has dado. Gracias por mis hijos. Poder disfrutar, hermana amada. Usted tiene que disfrutar lo que Dios le ha dado. El pueblo de Israel había llegado a un momento tan difícil, pero tan difícil, que no podía ver la gloria de Dios en su vida. El viento del norte, oiga, es el número 3, el viento del norte. Ezequiel 1:4 dice que venía del norte un viento aquilón o del zafón. Este es el viento para hablar de lo desconocido. Por eso cuando llega representa la revelación. La revelación es para nosotros su pueblo. No todas las iglesias buscan la revelación de Dios. No todos los ministros buscan la revelación de Dios para su pueblo. Yo le voy a decir algo bien sencillito. ¿De dónde sacan las congregaciones que aquí se sientan las mujeres y aquí se sientan los hombres? Toda la semana trabajaron. Llegan a la casa a hacer sus quehaceres. Y cuando vienen a la iglesia los separan. La esposa allá y el esposo allá. No se pueden tocar la mano porque es pecado tocarse la mano en la iglesia. No se pueden tirar un besito en la iglesia porque es pecado. Sí, entonces, ¿por qué? Porque les falta revelación. La revelación de la gracia de Dios. Entonces, este viento del norte, es decir, que a través de la revelación de lo que se desconocía. Este es el avivamiento de la revelación. Cuando llega el viento del norte, significa que la iglesia o las vidas de los creyentes ya no andarán atados por la ignorancia. La ignorancia hace perecer a todo un pueblo. La ignorancia no viene de Dios. Y es por eso que ese viento, en esos 4 vientos, uno de ellos es la revelación de Dios, de su palabra. Porque dice la Biblia que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en nosotros, hermanos. Cuando estén predicando, cuando estén profetizando, cuando estén adorando, esa palabra tiene que penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros no vamos a salir iguales. Vamos a recibir vida en nuestros huesos.
Ahora, usted y yo, a la hora que estamos recibiendo esas administraciones poderosas, tenemos dos opciones. O dejamos caer la revelación a tierra, o la metemos en los huesos. ¿Qué vamos a hacer? Metámosla en los huesos. Ya no estaremos atados a la tradición, porque la falta de revelación lleva a los creyentes a caminar atados en las corrientes tradicionales. Y es de eso le hablaba yo. Ezequiel 1:20 y Juan 3:8, Romanos 8:14, habla del viento de la revelación. Este viento bota hojas. La hoja representa la religión. El viento de la revelación te sacude la última hoja para que estés como desnudo delante de Dios. Hace todo nuevo, donde va a haber muy pronto vida, es decir, frutos. Dios quiere que seamos creyentes con frutos. Los frutos edifican. Los frutos restauran. El viento del norte o aquilón es frío. Eso es purificación constante y permanente. Cuando nosotros invitamos al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, estamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos purifique con su palabra. La Biblia dice: purifícame con tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es Cristo. Nosotros tenemos la palabra más segura, dice la Biblia. La palabra profética, más en estos tiempos que vivimos. Cada día que pasa, déjeme decirle, cada día no es para envejecernos. Cada día que pase es para que nosotros sepamos que nuestra redención se acerca. Cada día que pasa es para saber y sentir que Él ya viene por nosotros. Cada día que pasa tiene que alimentar en nosotros la esperanza que estamos más cerca de lo que pensábamos. El Señor está a la puerta, dice Hebreo, está a las puertas. El Señor no tarda, como algunos tienen su venida. Pueblo amado, pero Dios quiere que mientras estemos en esta tierra, nuestros huesos comen vida y vida de Dios. Iglesia del Señor, representamos la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Pero ¿qué van a desear los de afuera? ¿Qué van a desear? ¿Qué van a mirar en ti y en mí? La vida de Dios. Estos huesos que cada día se rejuvenecen. Nos han hablado tanto del águila estos días, como el águila puede rejuvenecer si tiene la posibilidad. Pero hay águilas con huesos quebrados. Y Dios quiere restaurar esos huesos en las águilas, para que nos elevemos a las alturas. Como Dios le dijo a Ezequiel: yo lo quiero elevar, los quiero levantar. Porque ellos ahorita tienen la mirada solamente en el fracaso. Tienen la mirada solamente en la escasez. Tienen la mirada solamente en el problema. Pero yo quiero que ellos se eleven a una dimensión diferente. A una dimensión donde todo es posible. A una dimensión donde si tú puedes creer, será posible. Pero es la palabra. ¿Qué haces con la palabra que recibes? ¿Qué haces? Ay, qué bonito estuvo el mensaje, de verdad, qué precioso mensaje. Pero ¿qué hiciste con esa palabra? ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios te está dando, con la revelación? La revelación no es para cualquiera. Acuérdese que el Señor, cuando anduvo en esta tierra, a los fariseos les hablaba en parábola. Los dejaba más confundidos de lo que estaban. Ellos se creían muy sabios y terminaban bien confundidos. Pero el Señor llamaba a sus discípulos en privado y les decía: miren, esto y esto y esto quise decir. Así, esto va a acontecer. Yo me refería a esto. Así nosotros tenemos que llegar a un momento, perdóneme, pero Abraham, dice la Biblia, que el Señor le llamó mi amigo. Llegó a un nivel de la intimidad que tenía Abraham con Dios, que Dios le dijo: mi amigo. Abraham, ¿se recuerda cuando el sobrino Lot estaba en aquel lugar donde iban a encender fuego a la ciudad? Y el Señor le dijo: pues te lo voy a revelar, Abraham. ¿Cómo voy a hacer algo sin decírtelo?
Así nosotros, iglesia, en estos últimos tiempos, miren los tiempos que vivimos. Yo ayer bromeando le decía a mis hijos, ni se les ocurre irse a Seattle, porque aquel no lo han agarrado y anda bien armado. Y dice Cho, ahí anda mi hermana, por cierto, dile que se venga, dile que se esconda. Pero es que mire pues, tenemos nosotros que buscar la dirección de Dios en lo que hacemos a diario. No que sea mística, yo no. Pero sí vivimos tiempos difíciles. Pero alrededor de nosotros, dice la Biblia, hay un vallado de fuego alrededor de nosotros. Ángeles guerreros que nos guardan, que nos protegen. Usted y yo no caminamos solos en estas calles, hermanos amados. ¿Se imagina usted? El otro día Brendita pidió una oración y dijo, oren por una señora que iba manejando su carro y su hija y la amiga de su hija se mataron. Fue la semana pasada. Oren por ellos. Se mataron y la señora quedó viva en el hospital. Un accidente de carro que quién diría, ¿verdad? Pues no hay problema. Simplemente un golpecito y ya. No. Nosotros tenemos que entender que el espíritu de muerte está desatado allá afuera, pero que usted y yo tenemos autoridad para amarrarlo, para decirle, a mí no me vas a tocar, ni vas a tocar a mis hijos, ni vas a tocar esta casa, ni vas a tocar esta congregación, en el nombre de Jesús. Así tiene que ser. Nosotros tenemos que pedirle al Señor ese poder, para poder que nuestros ojos espirituales estén atentos, hermano, y podamos ver visiones. Dios quiere mostrarnos en estos tiempos visiones profetas de Dios. Estén atentos ustedes. Miren, ustedes deben de protegerse. El don que Dios les ha dado, tienen que cuidarlo, tiene que ser protegido. Porque el enemigo, cuando estamos en la carne, lo va a trastocar. Y ya no vamos a profetizar en el espíritu, sino almáticamente, por lo que yo pienso, por lo que me dijeron, por lo que oí. No. Eso es muy peligroso, porque en estos tiempos el Señor quiere levantar hombres y mujeres genuinas de Dios, que le den al blanco, hermana, que cuando te saque, ese es. Le diste al blanco. Así era la situación. Así era. Dios nos va a purificar con su Espíritu Santo. Ahora el número 4, el viento número 4. Es un viento moderado. Este viento es tibio y templado. Oiga, Job 37, 14, 17 dice, podemos notar claramente cómo las vestiduras de Job estaban marcadas por este tipo de viento. Con este viento podemos declarar sobre nuestras vidas que ya se ha ido todo lo demás, para entrar en una etapa en donde todo es tibio, templado y moderado. Acá todo sale bien. Es la etapa de donde podemos ver las maravillas del Padre actuando sobre nosotros. Es la etapa de la abundancia y la etapa de la prosperidad. Así como llegó el problema, así como llegó la angustia, así como llegó la escasez, déjame decirte que también va a llegar el tiempo donde va a venir la abundancia y la prosperidad en tu vida, pueblo amado. En esos 4 vientos viene todo eso. Por eso, si usted está pasando momentos difíciles, párese y diga, aunque estoy viviendo esto, seguiré adelante. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo de este viento, el viento del sur. Es necesario someternos a la influencia de estos 4 vientos. No podemos huir. Nadie puede decir, mire, yo solamente, Señor, mándame el viento número 1 y el viento número 4, porque los otros 2 no mucho me gustan. No. Estos 4 vientos que proceden directamente de la mano de Dios. Esos 4 vientos vienen de la mano de Dios. Al igual que el valle de los huesos secos, debemos permitir que nos visiten estos 4 vientos para nuestro levantamiento como ejército poderoso. Todos esos 4 vientos los necesitamos. No por gusto el Señor le dijo a Ezequiel, dile al Espíritu que sople de los 4 vientos. No fue porque se le ocurrió a Dios, sino porque Dios sabía lo que estaba diciendo. El Señor sabía, ellos necesitan el poder de estos 4 vientos sobre ellos. Mire lo que dice Lucas 8:44. Cuando nosotros estemos pasando los momentos difíciles, es donde tenemos que agarrarnos de la palabra.
Es donde tenemos, por eso que le digo, esta palabra usted la tiene que guardar y atesorar en su corazón. Porque el momento de la revelación va a llegar a su vida, según los vientos. Y entonces usted va a saber qué hacer con la palabra en los momentos difíciles. Lucas 8:44 dice que esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Esta mujer había gastado todos los recursos. Ya no tenía con qué pagar más a nadie. Y sin embargo, esta mujer tuvo la revelación del manto. ¿Sabe usted que realmente esta mujer tocó el borde del manto? No tocó el manto, tocó el borde del manto. Pero ¿qué había en el borde del manto? ¿Cuál es ese manto que ella tocó? Ella tocó el manto de la oración. Ella tocó el manto del ruego. Los judíos le dicen a ese manto el manto del que ruega. ¿Usted sabe qué es rogar? ¿Qué es rogar? Rogar es que yo le diga: hermana, ¿puedes cuidar niños mañana? Ay, pastora, no sé si voy a poder. Ay, por favor, cuida niños mañana porque no tenemos mucha maestra. Ay, no sé, hermana, ahí la voy a avisar. No, por favor, mañana ayúdanos. Ese es rogar. Entonces, esa mujer tocó el manto del ruego. Esa mujer tocó el borde, perdón, no el manto, el borde del manto. ¿Por qué? Porque ese manto venía con 4 hileras. En cada esquina el manto traía 4 hileras. Traía 7 que guindaban color rojo y traía uno color azul que representaba la realeza de Dios. Entonces esa mujer sabía que los judíos en esos flecos ellos se ponían las promesas de Dios, los mandamientos y lo que no debían de hacer. ¿Se acuerda, verdad? Entonces esta mujer dijo: yo tengo que tocar las promesas de Dios para ser sana. Yo tengo que acercarme ahí, yo tengo que rogarle al Señor que me sane, porque yo ya no tengo ni dinero para pagarle a un doctor, ya me lo gasté todo. Ya nadie quiere acercarse a mí porque me consideran una mujer inmunda. Usted sabe que una mujer que andaba en su periodo, en su costumbre de mujer, se consideraba una mujer inmunda. De tal manera que ella, para poder acercarse a su esposo, tenía que pasar por una purificación antes de volver a acercarse a su esposo. Y su esposo la tomaba como una virgen. Entonces, así es como el matrimonio de ellos se renovaba. Y el matrimonio de ellos se mantenía siempre rejuveneciéndose, porque la mujer se purificaba. Entonces esta mujer, imagínese usted, nadie quería estar comiendo con ella. Nadie le invitaba a comer tacos a esta mujer, ¿verdad? Nadie le invitaba a comer los mariscos ni nada. Le huían, porque decían: no, porque yo no quiero ser contaminado, porque no quiero llevar la contaminación a mi casa. Porque ¿quién va a querer llevar contaminación? ¿Verdad que no? Entonces esta mujer, ella tuvo la revelación de que él era Jesús. Ella tuvo la revelación de que si tocaba el borde, agarraba las promesas de Dios. Entonces eso tenemos que hacer nosotros cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos donde no vemos la luz. Tenemos nosotros que ir y agarrar las promesas de Dios para nosotros. Las promesas de Dios con fe, porque no solamente es de declararlas, tenemos que tener fe, tenemos que creer que esas promesas son verdaderas. Todo puede equivocarse, pero la Biblia no se equivoca. En todo puede haber error, en cualquier libro puede haber error, pero ese libro no. Por eso que aunque han atacado el evangelio y hay tanto ateo, olvídese, ese libro no lo han podido desaparecer de esta tierra. No, ¿por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo y nadie la va a quitar. Así también en nosotros. Cuando la palabra de Dios viene sobre nosotros y entra hasta los huesos y toma vida, entonces usted puede entrar y poseer las promesas que Él nos dio, y poseer la tierra que Él nos dio, y hacer vida las bendiciones de Dios en nuestra vida. Usted y yo lo podemos hacer. Tenemos el poder para desatar, tenemos autoridad para parar lo que no es de Dios y para activar lo que sí es de Dios, y es por medio de su palabra. Si el Señor dice: yo estaré con vosotros todos los días, así fue. Por eso Job no dudó de Dios. Él nunca dudó. Aunque le dijeron: pues maldice a tu Dios y muérete, él dijo: no,
aunque me matara, en Él confiaré. Yo creo que no ha habido un hombre que haya sido tocado tanto como Job. Sin embargo, vemos a este hombre la fidelidad que tuvo hacia Dios en esos momentos difíciles. Aunque Él me matare, en Él confiaré. ¿Por qué dijo eso Él? Porque Él era la resurrección. Jesús es la resurrección. Miren, ni la muerte nos puede detener a nosotros. El Señor le dijo en la cruz a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Y el que está en Él tiene vida, y vida eterna. Por eso dice la Biblia: no temáis a quien mata el cuerpo, tienes que temer al que mata el alma. Así tenemos que vivir nosotros. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Dice la Biblia que la mujer tocó el borde del manto de Jesús. La palabra en griego para borde es craspedón, que significa fleco. Ella tocó el fleco. Es decir, la mujer tocó esos flecos del manto. La mujer entendía a la perfección lo que significaba el borde del manto de Jesús. Y pensaba que con tocar solamente este borde o fleco bastaría. Cuando ella tocó el borde de ese manto, ella estaba creyendo sus promesas. Este talit debía tener 4 puntas sobresalientes, según Deuteronomio 22:12. Cada una de estas 4 esquinas estaban conformadas por unos flecos o borlas, formadas por 7 hilos que representan el número de la perfección. Y un hilo azul, de color azul, que representa la realeza de Dios. En total, 4 puntos o flecos con 8 hilos cada uno. Soplará el Espíritu. Y esto significa de los 4 vientos cuando comamos su palabra. Usted, al comer su palabra, a meterla en lo más profundo de su ser hasta sus huesos, déjeme decirle que sobre usted va a venir la administración de los 4 vientos. Y eso es la palabra, hermanos amados. No podemos tener nosotros la visitación poderosa de Dios en esos 4 vientos si nosotros no creemos a su palabra, si nosotros no retenemos su palabra. La palabra, mire, en el momento tal vez no la podamos necesitar, pero va a llegar el momento en nuestras vidas que la vamos a necesitar. Y ahí vamos a echar mano de esa palabra. Realmente es glorioso. Yo me recuerdo cuando a mí me evangelizaba mi amiga, en ese momento yo no tenía necesidad. Pero cuando vino la necesidad, ¿sabe qué me pasó? Cuando vino la necesidad, que de verdad la cosa se puso bien fea, entonces yo me recuerdo que yo me senté en la cama y yo oía la voz de ella. Ella no estaba a la par mía, pero yo oía la voz de ella, de todo lo que me decía, que me hablaba, ella me leía la Biblia. En el trabajo, ella me la leía. Y entonces cuando vino aquí un momento donde yo tuve que estar sola en ese cuarto, sin saber qué hacer, estaba bien jovencita, pero yo sentía que el mundo se me había caído encima de mi cabeza. A veces los jóvenes se sienten de esa manera, tan jovencitos, pero ellos en su mente creen que ya no hay salida. No miran realmente la dirección para su vida y creen que nunca va a cambiar su situación. Entonces estaba bien joven. Cualquiera diría, pues, ¿por qué no se fue a bailar, verdad, la hermana Luz? No, yo no quería eso. Cuando ella me habló, entonces, cuando yo estaba encerrada en mi cuarto, pensando, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Será que esto es todo? Pensé yo. Entonces vino la voz de ella, de la que me evangelizaba, y oía yo su voz y no estaba ella ahí. ¿Quién cree usted que era? El Espíritu Santo. Así como cuando se acuerda de Samuel, que Samuel dice que oyó la voz de Elí y no era Elí. Pero Dios usó la voz de Elí para hablarle a Samuel. Así nosotros, cuando retenemos la palabra, llega ese momento, hermanos, que tenemos que salir afuera, porque qué rico, ¿cómo quisiéramos hacer enramadas aquí, verdad, hermano? Y ya no irnos, más aquí que aire acondicionado, hay heater cuando la necesitamos, ¿para qué queremos irnos? Pero hay cafetería, podrían decir las hermanas, ahí hacemos el café con pan y traemos los tamales y nos quedamos aquí a vivir. Qué rico fuera, pero tenemos que salir, y esa es una realidad.
Pero mientras tanto, nosotros tenemos los recursos para poder llegar nosotros a aquel día con fe, hermanos. Para que nosotros no seamos contados como la Biblia dice. ¿Será que el Señor cuando venga ya fe en la tierra? Que nosotros no seamos contados como aquellos que perdieron su fe. Ezequiel 3:1 me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ante ti. Come este rollo y ve. Oiga, y habla a la casa de Israel otra vez. Come el rollo de la palabra. Ve, mira. Habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Es la palabra, hermanos. Dios quería devolverle la esperanza a un pueblo que había perdido la esperanza. Y por eso Dios, el Dios que ellos habían despreciado, el Dios que ellos habían deshonrado, ahora vuelve a hablarles. Ahora nuevamente Dios les habla para que vuelvan a embarazarse de fe y den a luz una vida diferente. Y sus generaciones poder cambiarlas totalmente. Que ya no vivían en opresión, que ya no vivían en esclavitud. Dios nos ha sacado a nosotros del pecado. Y nos ha trasladado, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz gloriosa. Pero ¿qué asegura que yo voy a permanecer en este camino? ¿Qué me asegura a mí que mis pies no van a resbalar? ¿Qué me asegura a mí que yo no voy a retroceder? Su palabra, sus promesas. Que yo me la coma como Ezequiel se comió el rollo. La palabra de Dios, por muy amargado que estés, por muy afligido que estés, la palabra de Dios va a ser como miel en tu vientre y en tus entrañas, pueblo amado. En tus huesos, en lo más profundo de tu ser. Qué glorioso, hermanos amados. Que nosotros, miren, hermanos, qué preciosa la obra de Dios. ¿Quién puede hacer lo que Dios ha hecho? ¿Quién? Es maravilloso la obra de Dios en silencio, donde nadie lo ve. Porque nadie ve el estómago de la mamá, ¿verdad? Ve la mamá, ve el estómago, pero usted no ve lo que hay allí. Pero sin embargo, Dios sí conoce cada uno de sus huesos, de nuestros huesos. Dios es maravilloso. Por eso nosotros no podemos dejar caer a tierra la palabra del Señor. Pueblo, amemos la palabra. En los momentos difíciles, no permitas que tu boca se abra para decir cosas negativas que después vayan en contra de ti mismo. Sino que allí donde tienes que confesar la verdad de Dios. Allí es donde tú tienes que venir y desarmar a tu enemigo. ¿Cómo desarmamos al enemigo? Con la palabra de Dios. Eso hizo Jesús, ¿se recuerda? Cuando lo llevó a querer ser tentado, cuando le ofreció esto, le ofreció lo otro. Así a nosotros, en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, Satanás va a querer venir y hacernos ofertas. Mira, es bien fácil. Es bien fácil. Hazlo así. Pero ese así y esa situación va a deshonrar a Dios. Y me va a sacar de mi camino verdadero. Me va a sacar de mi destino. Es que eso es lo más glorioso. Tenemos nosotros que entender que esto es eterno. Es maravilloso. Mire, cada día que pasa, podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple. Pero nosotros seremos protegidos, seremos guardados con la mano poderosa de Dios. Por eso en esos 4 vientos, en esa manifestación gloriosa de esos espíritus, del espíritu que va a venir a soplar sobre nosotros, allí vamos a ser preservados y vamos a ser guardados. Porque nadie le gusta sufrir, es verdad. Pero nosotros, dice la Biblia, que es necesario que mientras estamos en esta tierra pasemos por diversidad de situaciones difíciles. Muchas son las aflicciones del justo, ¿sí o no? Porque no podemos decir que no. Y no elegimos nosotros si llegan o no.
Realmente sí. Nuestros hijos nos preocupa nuestro hogar, tenemos que proteger el hogar. Mire, hoy más que nunca quiero decirle algo. Hoy hubo ayuno y oración. Este mes es un mes activo en el calendario satánico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cerremos puertas, pueblo. En la familia no discutamos, porque en estos tiempos, en estos días, se mandan muchas maldiciones con boca. Se reúnen para maldecir al pueblo de Dios. Los brujos se reúnen. No me lo estoy inventando, hermano. Así es, aquí nomasito, en las faldas de ese montaña de Corvallis lo hacen. Vienen de otros lugares, hermanos, de aquí del país. Y ahí se reúnen para hacer sus ritos y para maldecir. Con su boca, óigame. Entonces, usted lo que tiene que hacer es esto. No discuta, en estos días cuídese de no estar discutiendo en su casa. Cuide la unidad de su casa. Cuide su vida. Métase en la palabra. Clame al Señor. Yo sé que no podemos estar las 24 horas de rodillas, lo entiendo porque hay que trabajar. Pero sí, en su pensamiento, usted donde quiera que vaya, puede invocar al Señor. Señor, guárdanos, Señor, protégenos. Pero cuide su vida. No abra puertas. Porque así como la atmósfera se pone, cuando nosotros consagramos nuestra vida, cuando nosotros buscamos la unidad, porque si una de las cosas que Satanás ocupa en el hogar es la contienda. ¿Cómo va a permanecer una familia unida si hay contienda, hermanos? Cuidémonos de las contiendas. Cuide su vida. No permita usted, no provoque a nadie, ni se deje provocar, sino que usted, con autoridad en su casa, cuide la unidad de su casa. Cuide la unidad de esta iglesia, por favor. No anden peleando, hermanos amados. No sean como niñitos. No anden peleando, sino que amémonos y buscamos la unidad. Busquemos la unidad. Busquemos el fortalecernos, porque de esa manera el enemigo no va a tener dónde entrar. Aunque él quiera estorbar, por una puerta va a entrar y por 7 va a salir. Entonces, si la situación, pueden subir por favor, vamos a ministrar. Si la situación ha sido difícil, si la batalla ha sido fuerte, quiero decirte algo. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Jehová nos ha escogido como un remanente. Nos ha escogido para manifestar su poder y su gloria. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirnos. Si nosotros le amamos, si nosotros le creemos, créamelo que vamos a ver la bondad del Señor en nuestra vida. Créamelo que ya no vamos a cometer los mismos errores, porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estamos en esta tierra y tenemos que caminar. No nos podemos detener, tenemos que seguir y enfrentar las responsabilidades de la vida. Pero aunque tú, póngase de pie, aunque tú hayas cometido errores, mire, yo quiero hacerle esto a los jovencitos, porque los jóvenes, créamelo, yo me preocupo mucho por los jóvenes y mi oración es para cada uno de ellos. Me toca mi corazón cuando sé de un joven que tiene situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque yo sé que el enemigo anhela esa fuerza de esa juventud. Porque el enemigo quiere confundirlos y desviarlos para que ellos hagan cosas que después les traigan consecuencias en sus vidas. Y es por eso, hermanos, pueblo, que tenemos nosotros que creerle a Dios. Y si tú te sientes como aquellos huesos secos en alguna área de tu vida, dices, pero en esto no he fructificado, pero ya pasó y no puedo repararlo, déjame decirte que no es así. El pueblo de Israel decía, fíjense lo que decían, hermanos, somos como sepulcros, decían ellos.
Estamos como muertos. Todas las cosas que nos han sucedido y nos han pasado, ya estamos como muertos. Ya no sentimos esperanza. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Entonces el Señor manda un profeta. ¿Sabe por qué manda un profeta? Porque tenía que ser entregada por alguien que tenía pasión por la palabra. Alguien que mientras profetizara, el fuego de Dios ardiera sobre su vida. Que sus labios fueran como un tizón encendido. Que cuando soltara la palabra, cuando el Señor le dijo, profetiza, profetiza sobre esos huesos secos. Dios quiere que tú le creas a su palabra. Dios quiere cambiar tu pasado, que está en tu mente y está ahí y no se quiere ir. Tu pasado que te tortura, tu pasado que no te deja disfrutar la nueva bendición o no te deja ver la bendición. Ahí está la bendición, Dios la ha puesto enfrente de ti, pero tú no la miras porque estás contemplando tu fracaso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando alguien se siente así, piensa que todos lo miran así. No es verdad. Dios quiere levantarte, Dios quiere darte otra oportunidad de vida diferente. Pero tienes que amar la palabra. Pero tienes que agarrar la palabra y atesorarla y no permitir que nadie te la arranque. Ni en tu trabajo, ni en tu propia casa. Los que no son creyentes. No permitas tú que ese gran tesoro que fue enviado para darte vida y vida en abundancia te sea arrebatado. A veces pensamos que lo que hemos vivido no nos va a permitir disfrutar un día la paz. Y eso no es verdad. Qué rico es disfrutar la paz de Dios. No hay nada más hermoso que sentir la paz de Dios. Eso no tiene nada que ver con lo material. No. Este día murió uno de los futbolistas más famosos de Puerto Rico. Tenía tanta plata, 24 años de edad. Y yo le decía a mi hijo Douglas, ¿te das cuenta? Aparentemente lo tenía todo, un futuro por delante, porque ellos ganan millones al año por tirar una pelota. Pero eso no es todo. El Espíritu de Dios te quiere llevar a lugares altos. Si has estado en el valle y has sentido dolor, tristeza, abandono, déjame decirte que este día Dios puede soplar sobre ti esos 4 vientos. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo suplicándote por nosotros, tu iglesia, Señor. Padre, ven, necesitamos. Si tú necesitas un milagro, levanta tus manos. Solo permanecer de pie es un milagro. La perseverancia es un poder que no cualquiera tiene. Muchos vuelven atrás cuando las cosas no les han salido como ellos esperaban. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de levantarnos, de retomar nuestra vida, de retomar la victoria. Quizás perdiste un hogar. Dios te puede dar otro hogar. Si ya no hay remedio, si ya no hay cómo reparar, déjame decirte, Dios es poderoso para hacer nuevas las cosas en tu vida. ¿Te sientes mal de salud? Deja que los 4 vientos, y aunque dile, párate, párate y levanta tus manos y permite que el Señor sople de los 4 vientos, Espíritu de Dios. Dile, unámonos, levanta tus manos, profeta, y dile, sopla de los 4 vientos.
Dios, para que cuando des la palabra que Dios te ha entregado, haya temblor, como cuando Ezequiel dice que empezó a profetizar. Vino un temblor, vino un terremoto que impactó los huesos y empezaron a unir. Así es la presencia de Dios, así es su palabra, dice la Biblia, no volverá vacía. La palabra del Espíritu de Dios traerá revelación para tu futuro. Levántate, mujer de Dios, levántate, varón de Dios. Dios va a quitar la calamidad de tu vida. Dios va a apartar la escasez. Dios va a apartar el fracaso. Ya no vas a tropezar, ya no vas a tropezar, porque Dios sostendrá tus pies. Cuando venga la tentación, párate y declara la palabra. Bendice a Dios, abre tus labios y dile: Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres un Dios poderoso que sopla de su espíritu y te hace retomar, te hace volver a tener esperanza. El que tiene esperanza no muere. El que tiene